Hola y buenas tardes a todos. Hoy veremos una forma bastante fácil de restablecer una contraseña olvidada en Windows 11, 10 y Windows 8. En realidad, cuando la computadora no se abre. Esto es un gran problema. Está intentando recordar su contraseña, pero no funciona. La contraseña estaba escrita en una hoja de papel, pero no encontró esa parte y ahora no puede recordar la contraseña. Puede restablecer su contraseña y crear una nueva, pero no ha creado una unidad flash USB dedicada con el asistente para restablecer contraseña. No se preocupe, mire este video con atención y repítalo exactamente después de mí. Entonces, primero debemos abrir el símbolo del sistema. Para hacer esto, presione y mantenga presionada la tecla Shift en el teclado, y luego haga clic aquí y reinicie la computadora. Se ha abierto el programa de recuperación automática del sistema. Haga clic en Solucionar problemas. Luego, Opciones avanzadas. Ahora haga clic en Símbolo del sistema. Esta fue la primera forma de abrir un símbolo del sistema. Dependiendo de la configuración del sistema operativo, el programa puede solicitar su contraseña antes de abrir la línea de comando. En este caso, sugiero abrir el símbolo del sistema de una manera diferente. Si tiene el símbolo del sistema abierto, puede omitir el segundo, tercer y cuarto método e ir directamente a realizar cambios en el editor del registro. Método número 2. Primero, tenemos que abrir un símbolo del sistema, y para ello reiniciamos la computadora. Y tan pronto como el sistema comienza a arrancar, cuando aparece el logotipo de Windows por primera vez, presionamos el botón de reinicio forzado en nuestra computadora. Si tiene una computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 o 4 segundos hasta que se apague. Continúe reiniciando la computadora a la fuerza o apagando y encendiendo la computadora portátil varias veces hasta que se inicie Restaurar sistema y aparezca una fuente blanca en el monitor. Se ha abierto el programa de recuperación automática del sistema. Haga clic aquí. Resolver problemas. Haga clic en Opciones avanzadas. Ahora haga clic en Símbolo del sistema. La línea de comando está abierta. Dependiendo de la configuración de su sistema operativo, este método de reinicio forzado a veces puede no funcionar. El sistema puede solicitar una contraseña para abrir la línea de comandos. Método número 3. Tome una unidad USB de instalación de Windows 7, Windows 8 o Windows 10 o un DVD de instalación de Windows y conéctelo a su computadora. No importa qué versión, Windows Home o Pro, cualquier versión de Windows funcionará. Conecte esta unidad USB o DVD a su computadora y reinicie su computadora. Inmediatamente después de iniciar el reinicio, presione continuamente la tecla para abrir el menú de inicio. Presiono la tecla F9. Otra computadora puede tener una F8, F9, F11, F12 u otra tecla, según el fabricante de la computadora. En el menú de inicio, busque una unidad flash USB o DVD de inicio. Presione Entrar. Se ha abierto el menú de instalación de Windows, pero no instalaremos nada, solo presionamos Shift y la tecla F10. Simultáneamente, la línea de comando se abrió inmediatamente. A veces, este método no funciona según la configuración del sistema operativo. Método número 4. Este método al principio es exactamente el mismo que el método número 3. Tome su unidad de instalación USB de Windows 8 o Windows 10 o el DVD de instalación de Windows e inicie su computadora usando el menú de inicio como método número 3. Se ha abierto el menú de instalación y debe hacer clic en Siguiente. Haga clic aquí, Reparar el equipo. Solucionar problemas. Presione aquí. Se abrió el símbolo del sistema. Este fue el método número 4.
Espero que también tenga un símbolo del sistema abierto y ahora necesita escribir aquí, regedit. Haga clic en entrar. Se ha abierto el editor del registro. Aquí debe presionar Key Local Machine una vez. Haga clic en archivo. Y haga clic en Load Hive. Aquí necesitamos encontrar el disco en el que está instalado el sistema operativo Windows. Arriba, esta es la unidad C local, o más bien un pequeño directorio para los archivos del sistema. El disco D es el más grande aquí y lo abrimos. Sí, aquí hay una carpeta de Windows y la abrimos. Próximo. Busque y abra la carpeta, Sistema 32. Ahora encontramos la carpeta, Config, y hacemos clic en ella. Aquí debe encontrar el archivo, Sistema y hacer doble clic en él. En esta ventana, debe establecer un nombre para la carpeta creada, puede elegir cualquier nombre, nombraré esta carpeta, 1, 2, 3, 4. Haga clic en Aceptar. Abramos la carpeta Key Local Machine. Así que creamos una carpeta, 1, 2, 3, 4, ahora ábrela. Busque la carpeta, Setup, y haga clic en ella. Ahora busque el archivo a la derecha, cmd-line, y haga doble clic en él. En la ventana que se abre, en la segunda línea escribimos, cmd-exe. Y haga clic en Aceptar. Ahora haga doble clic en Setup to P. Y en la línea en lugar de 0, ingrese el número 2. Y haga clic en Aceptar. Luego busque una carpeta, 1, 2, 3, 4, y haga clic en ella una vez. Luego haga clic en Archivo y luego en Descargar Colmena. Haga clic en Sí. Y cierre esta carpeta. Cierre el símbolo del sistema y haga clic en Continuar arrancando Windows. Si utilizó el tercer o cuarto método, cierre el menú de instalación. Haga clic en Sí, la computadora se reiniciará automáticamente. El sistema operativo ha comenzado a cargarse. Se abrió el símbolo del sistema. Aquí escribiremos, neto, clic, barra espaciadora, user. Haga clic en entrar. Ahora vemos el nombre de nuestra cuenta, mi nombre, y Palik. Ahora escribimos, net. Presionamos la barra espaciadora, user. Haga clic en la barra espaciadora, el nombre de su cuenta, escribo, y Palik. Presione la barra espaciadora, coloque un signo, un asterisco, y haga clic en Enter. Próximo. No escribimos la contraseña, hemos eliminado la contraseña, y en lugar de la contraseña, tenemos un espacio vacío. Haga clic en Entrar. Luego debe presionar nuevamente Enter. Como resultado, el comando se completó con éxito, ahora no tenemos una contraseña y el símbolo del sistema se puede cerrar. Si su nombre se compone de varias palabras separadas, esto podría ser un problema. En este caso, intente poner su nombre entre los dos ganchos, por ejemplo, John Smith. En esta línea escriba, net, presione la barra espaciadora, user, presione la barra espaciadora, John Smith, presione la barra espaciadora, ponga un asterisco. Intente ingresar su nombre sin la barra espaciadora en una palabra, por ejemplo, John Smith. Pruebe estas diferentes opciones. Cerramos el símbolo del sistema, y para hacer esto, escribimos, exit. Hacemos clic, enter, y comenzamos a reiniciar la computadora. Ahora no ingresamos una contraseña, y entramos a nuestro sistema sin ningún problema.
Si olvidó su contraseña y es muy importante que desbloquee su computadora, repita todos estos pasos y también puede restablecer su contraseña. Y así, quitamos la contraseña y ahora nuestro PC queda desprotegido, y cualquier persona no autorizada puede usar nuestros datos personales. Ahora estableceré una nueva contraseña en mi computadora, y si tú también necesitas hacerlo, sígueme paso a paso y protegerás tu computadora o computadora portátil si configuras una nueva contraseña. Puede aprender cómo configurar una nueva contraseña para Windows 10 en mi otro video, el enlace está en la descripción del video. Presione el botón Inicio, luego Configuración. En esta ventana, presione Cuentas, opciones de inicio de sesión. Haga clic en Contraseña. Y aquí haga clic en Agregar. Se ha abierto una ventana y aquí debe ingresar una nueva contraseña. Confirmar nueva contraseña. Y pista de contraseña. Siguiente. Reiniciemos nuestra computadora y veamos qué obtenemos. Sí, hice todo bien y mi nueva contraseña funciona. Ahora mi computadora está bajo protección, y espero que lo que acabo de decir pueda ayudarlo, y si lo encontró útil, comparta mi video con cualquiera. Escríbeme un comentario, responderé todas tus dudas y trataré de ayudarte. Muchas gracias por su atención a mi video. Buena suerte.